Somos sujetos que nos habitan la incompletitud, pero para mí, por lo dicho anteriormente, Claudia Sheinbaum es la más completa de todos los aspirantes a ocupar la presidencia de la República de México en 2024. Fue la primera mujer que estudió el doctorado en ingeniería, en energía, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue la primera mujer que fue jefa de la delegación de Tlalpan. Fue la primera mujer electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México y será la primera mujer presidenta de la República de México en 2024. Con este posicionamiento personal, quiero decirles a todos y a todas, gracias por estar aquí. Gracias por coincidir en este breve espacio en la instalación del Comité Estatal de Academia, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Como dijera nuestro maestro mayor, Hugo Semelman, el futuro que ha de venir no vendrá solo, tenemos que ir por él, y hoy estamos yendo por el futuro. Hoy estamos construyendo futuro. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias al doctor por tan nobles palabras. A continuación, el conversatorio Retos, Desafíos y Horizonte en la profundización de la cuarta T. Modera el doctor Juan José Domínguez Gordillo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Doy la bienvenida aquí a las personas, compañeros, a estos que nos acompañan el día de hoy, que van a compartirnos y donarnos su palabra en este conversatorio en el marco de la instalación del Comité Estatal de Academia, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Tomás Miklos Ikovics. Bueno, para mí es bastante complicado presentarlo, pues tiene una larga trayectoria. Por su obra ya lo conocéis, digamos, pero para iniciar este conversatorio quisiera plantearle una pregunta. ¿Qué mejor que él se presente desde lo más profundo de su corazón y después nos done su palabra en relación a los retos y desafíos y horizonte en la profundización de la cuarta transformación? Entonces, al doctor Tomás Miklos para que pueda compartir su palabra con ustedes. Adelante, doctor Miklos. Yo estoy aquí
aquí he tenido, no les voy a decir ni mi edad, ni los años de casado, ni mis hijos, ni mis nietos. Pero sí me gustaría mencionar que además de haber sido un turista en el estado de Chiapas y en otros lugares, mi hijo fue Premio Nacional de Literatura cuando tenía 7 años y lo vinimos a festejar porque fue premio otorgado por Chiapas. Entonces me enorgullece mucho haber venido en ese entonces por el honor de mi hijo y hoy por el honor que ustedes me hacen de invitar. Esto es un poco como las películas. Cuando a uno le dice que una película va a ser mala, generalmente acaba diciendo, pues no fue tan mala. Pero si le dicen a uno que es buena, acaba saliendo diciendo, pues no fue tan buena. Entonces creo que hay muchas expectativas y voy a ver si puedo satisfacer algunas. Yo, además de haber estado en Chiapas también por cuestiones laborales en materia de alfabetización en este estado, tuve el placer, el honor de haber sido invitado a participar en un proyecto que se llama la Nueva Escuela Chiapaneca. Quiero recordar con ustedes que cuando me invitaron a ser el evaluador de ese proyecto, yo había considerado que el proyecto era un proyecto no imposible, pero sí muy difícil de hacer. Y me convencieron y coloqué 2 elementos muy importantes a una materia tradicional de evaluación, que es a la que todos estamos acostumbrados, que es la evaluación cuantitativa, o sea, a base de numeritos que califican de alguna manera por razones burocráticas sobre todo. Y en ese entonces yo hice un comentario que finalmente resultó muy productivo en materia del proyecto y les dije, yo creo que el sistema de evaluación que ustedes me están pidiendo, primero no es una cosa fácil porque el proyecto no es fácil, pero segundo, necesita el elemento cualitativo, porque la mayor parte de las actividades de los seres humanos tienen un aspecto cualitativo y no solo cuantitativo. Y tengo muchos ejemplos al respecto que he manejado en mis propias clases en un momento dado. Y el otro elemento, que es un poco al proyecto casualmente referencia a Armando, es el proyecto de visión de futuro. O sea, no estamos aquí por una cuestión del próximo año, estamos aquí no por una visión de gobierno siquiera, sino por una visión de Estado, por una visión de país, de manera que esto es la visión de largo plazo. Esto nos obliga de alguna manera a visualizar el futuro no solo desde el pasado, que es una historia muy importante y que hay estadísticas muy importantes al respecto, sino también para poder ver la coyuntura que estamos teniendo, conocer lo que está sucediendo, pero además ver el presente desde el futuro. ¿Desde cuál futuro? Nosotros en materia de perspectiva le llamamos el futurible, es el mejor de los futuros posibles. Por eso voy a comentar sobre ello en materia de lo que he venido trabajando durante los últimos años de mi vida. El proyecto de Chávez es un proyecto sorprendentemente único, en realidad extraordinariamente basado, pero además tuvo unos 2 elementos que a mí me gustaría recordar con eso. Es un proyecto de formación de maestros, de un diplomado que dura 4 años. O sea, no se trata de una formación como actualmente parece que estamos viendo, y quisiera yo comentarlo, digamos, con cierta agresividad, en el sentido de que voy a formar maestros en una semana, porque les voy a dar un librito de texto y vamos a ver cómo le hacen. No, se trató de un proyecto de verdadera intromisión en los elementos cuantitativos y cualitativos. Y quizás, si lo puedo recordar, si me permiten ustedes recordarlo, en las diversas asambleas, yo formé un pequeño grupo de trabajo con quien visitamos las comunidades, o sea, no es un proyecto de escritorio de ninguna manera, pero tuvimos la oportunidad de evaluar con los diversos participantes de todas, casi todas las comunidades de aquí del estado de Chiapas. Tuvimos la oportunidad y lo que posiblemente más me llamó la atención, tuvimos muchos invitados y muchas gentes de fuera que venían a ver el proyecto, pero lo que más me llamó la atención, y quiero compartirlo con ustedes, es que cuando teníamos nuestras reuniones con los maestros y maestras, prioritariamente maestras, porque en el sistema educativo mayormente son maestras, no hay equidad de género en este caso,
lo más importante que me pasó es que las maestras y los maestros lloraban en las asambleas. ¿Por qué lloraban? Por la satisfacción de haber logrado el aprendizaje en sus alumnos y en la transformación de sus comunidades. Esto es algo extraordinariamente importante. Yo conozco muchos modelos educativos, he tenido oportunidad de participar como investigador en algunos de ellos, y este fue sorprendente. Me salen las lágrimas en este momento de compartir con ustedes esta especie de sorpresa, digamos, de los logros. Pero es un gran esfuerzo. En materia de lo que representó el proyecto de la nueva escuela chiapaneca, en alguna ocasión tuve oportunidad de comentar en vista del éxito, está documentado, porque existen los libros, con Arnaldo los puede conseguir, es el que llamamos, el resumen de las actividades que nosotros pudimos documentar. El planteamiento fue una propuesta de decir, ya que tenemos tanto éxito en la nueva escuela chiapaneca, ¿por qué no logramos la nueva escuela mexicana a partir del aprendizaje que nos da este proyecto? Considero que es un piloto. Seguimos luchando por ello. No quiere decir que no hay algunos esfuerzos que se están haciendo, pero no necesariamente se está haciendo ni en el momento, ni de la manera, ni tampoco con toda la estrategia que se requiere para que esto logre la verdadera transformación. Cuando yo hablo de prospectiva, cuando yo hablo de futuro, estoy hablando de transformación. En alguna ocasión, incluso con un colega del estado de Oaxaca, hicimos un libro que se llamó, en su oportunidad, de la reforma a la transformación educativa. Quiere decir, ya no se trata de crear una forma diferente con una misma estructura, sino se trata efectivamente de romper también la estructura para conseguir algo mejor de lo que seguíamos viendo. Me voy a atrever a mencionar que México como país, tiene 40 años prácticamente desde el deterioro de su sistema educativo. Hemos vivido verdaderamente mal la confrontación con el mundo entero y con nosotros mismos. Hoy en día, y con este régimen que estamos viviendo hoy en día, se presenta la oportunidad del cambio, de la ruptura de un paradigma, de la transformación de reglas del juego, por eso le llamamos paradigma. Esta oportunidad, que en un momento dado en materia educativa se está apenas comenzando a visualizar, probablemente tenga muchísimas dificultades de llevarse a cabo. Pero lo importante es que la oportunidad de cambiar, y cuando yo hablo de cambiar, estoy hablando de cambio de estructura, o sea, donde estamos no solo modificando la forma, o sea, repetir lo mismo quizás de una manera mejor, que nos llegamos a atrever a llamarle calidad educativa en un momento dado, sino a cambiar totalmente el objeto mismo de la educación, el rol de la educación y por lo tanto el rol del maestro, en donde casualmente en el proyecto de la nueva escuela chiapaneca, que con muchísimo gusto podemos detallar más adelante, en ese proyecto el eje es el maestro. Esto se sucedió cuando cayó la pandemia como un castigo prácticamente a nuestra población, y la pandemia nos obligó de alguna manera al sistema formal, al sistema burocrático formal de nuestro país, a entrar en materia de la informática, o sea, de los sistemas de apoyo con instrumentos electrónicos en un momento dado. Esto rompió con una tendencia muy importante donde el maestro era el centro y pasó a ser la computadora o el teléfono celular, a lo cual no todo el mundo tenía acceso, ni tampoco tenía la manera de aprender a utilizarlo debidamente. Desafortunadamente, no supimos usar la tecnología. No logramos hacer que la tecnología fuera en apoyo de la educación, sino pretendíamos que fuera el sustituto del sistema educativo, la computadora en lugar del maestro. Este es un gravísimo error que cometimos y que estamos pretendiendo modificar en este momento. Cuando en este momento estamos hablando de la 4T, la cuarta transformación, hace un momento conversando es como si dijéramos, no está mal, pero le falta mucho. Y ese no está mal, le falta mucho, no es la 4T, sino 4.1, o sea, es la continuación, pero transformando nuevamente de manera que esto se lleve a la práctica. En
materia de perspectiva, acostumbramos a utilizar la palabra futurible, que me gustaría introducir a ustedes, algunos ya lo conocen, la hemos convivido. De alguna manera, futurible significa el mejor de los futuros posibles. Quiere decir que hay varios futuros posibles y no solo el tendencial, que quiere decir el cambio de forma para seguir haciendo lo mismo, con ciertos numeritos de cambio, sino quiere decir hacer cosas diferentes y se llama estrategia. O sea, ya no como tradicionalmente manejábamos la estrategia como un elemento para crear de alguna manera el futuro, sino poner el futuro como meta. ¿Y cuál futuro? El mejor de los futuros posibles. Es muy importante que sea posible. Nos está ocurriendo en este momento, cuando hay una incitación a un modelo educativo que está llevándose a cabo por parte de la directriz de la Secretaría de Educación Pública y que está encabezado como la nueva escuela mexicana, y que es una etiqueta que nosotros habíamos inventado en un momento dado. Lo puedo comentar a ustedes, se lo comentamos al que fuera entonces secretario de Educación Pública, que era Esteban Moctezuma Barragán, y que tomó la idea, pero no la hemos sabido aplicar y no la estamos aplicando oportunamente. Estamos, digamos, cerca de terminar un sexenio. Estas cosas requieren de muchísimo tiempo de transformación, tiempo y voluntad. Entonces, como la nueva escuela chapaneca es una demostración de que sí se puede, yo hago una incitación a ver que esa transformación que estamos buscando sí se puede, efectivamente, pero que no va a venir de gratis. Lo que me está también Armando en un momento dado es no va a venir sola, la tenemos que crear nosotros. Esto, para el medio académico en el que nos estamos moviendo, se llama somos culpables de lo que hemos hecho, se llama antropogénesis, y por lo tanto debemos ser causales de lo que podemos hacer y debemos comprometernos a hacer. Esta reunión, que tiene como objetivo este compromiso, que ustedes por el solo hecho de estar aquí presentes están mostrando un buen interés en ello, hay que decirles exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y lo más importante, pero lo más importante es el compromiso. O sea, que no hagamos planes de desarrollo y cosas por el estilo que son utopías de lo deseable, sino que veamos también lo que es factible y que le demos el tiempo y el esfuerzo necesario para poder cumplir. Armando comentó un poco que para este fin, la persona más adecuada para conducir los destinos de este país es Claudia Sheinbaum. Efectivamente, yo conocí a Claudia Sheinbaum como ingeniera, es decir, yo soy ingeniero de origen y yo la conocí como ingeniera en el Instituto de Ingeniería y platicamos con ella. Ya me había impresionado mucho, hoy me impresiona mucho más y me parece que efectivamente es la mejor de las cartas posibles, el mejor de los futuros posibles. En este momento yo estaría muy interesado en que la apoyáramos efectivamente. Sería también una oportunidad de seguir, perdón que lo diga así, también hay muchas mujeres, un poco darle espacio a lo que es una mujer como presidenta. Es muy importante, porque estamos abriendo el cauce a una transformación a nuestras tradiciones, donde era obligatorio hacerlo. Quiero mencionar, porque me viene a la cabeza, no tiene mucho que ver, que en un momento dado que hablábamos un poco de las posibilidades de Trump para el gobierno de Estados Unidos, resulta que las únicas condiciones para ser presidente de Estados Unidos eran tener más de 30 años de edad, haber tenido estudios de escuela con determinado grado y no tener un antecedente penal anterior a él. Pero lo importante era tener simplemente la edad y ciertas condiciones. No tenía nada que ver con la violencia, con las trampas o con la corrupción, por el estilo, que aquí sí es una exigencia. En ese momento nuestro problema, uno de los problemas más importantes, hay varios problemas, la violencia, la corrupción son muy importantes, y por lo que yo entiendo de lo que está sucediendo, estas son las batutas principales de la cuarta transformación en su deseo, que queremos que llegue a la práctica. Por eso me atrevo a mencionar que pasemos de la cuarta transformación a
a la 4.1, que es la continuación, transformando permanentemente. Pero es muy importante, hay que transformar permanentemente. Y ahí me viene algo que también me viene a la memoria y que quiero compartir con ustedes, aprovechando que me están escuchando, porque no ven nadie dormir, hay un autor que se llama Bauman, que probablemente muchos de ustedes conocen, y que habla de la vida líquida. Quizá el libro más impresionante de Bauman era un filósofo checo, que yo recuerdo bien, cuando todavía existía la Checoslovaquia. Era un filósofo que habló de la vida líquida. Y claro, es un documento de filósofos, es muy grueso, muy difícil de leer y de comprender en la primera lectura, pero de cualquier manera, para poner un ejemplo de lo que tiene que acomodar y que tiene que ver con lo que yo estoy imaginando en este momento, quiere decir, si el mundo fuera como las piedras, sería inamovible, o sea, no pudiéramos cambiar. No es cierto, pero de todos modos, simbólicamente lo es. Si el mundo fuera como el aire, sería verdaderamente ambiguo, disperso, no pudiéramos agarrarlo con nuestros cuatro sentidos. Pero el mundo es líquido, como los ríos, se va adaptando a las circunstancias. Y eso es lo que nosotros creemos que debe suceder con esta nueva escuela mexicana que se está proponiendo, y que yo creo que la continuidad del actual planteamiento, por lo menos de intención de transformación, le está haciendo falta a algunos elementos. Estos elementos que le están haciendo falta y donde yo los incito a trabajar sobre ellos es la parte de la estrategia. Ya no es solamente el qué o el para quién o el para qué, sino es el cómo. Y en el cómo es donde nosotros tenemos que trabajar tomando en cuenta ese futuro que queremos y podemos crear. Y eso se llama perspectiva y se llama futurismo. Por eso yo los invito a tomar estas como banderas muy importantes cuando tomen decisiones, no solamente en lo personal, sino en la conducción de las personas que tienen, sobre las cuales ustedes tienen cierta influencia, que quiere decir sus alumnos y además las comunidades donde sus alumnos se mueven, digamos, porque ahora vamos a poder movilizar a través de los alumnos a toda la comunidad. Y es uno de los planteamientos más importantes de esta nueva transformación que se está planteando, trabajar de comunidades. ¿Qué quiere decir con las comunidades? El aprendizaje. Nuestra enseñanza es el aprendizaje. Se trata, la meta es el aprendizaje, pero un aprendizaje que sea útil para la comunidad. Y por eso se está centrando a la comunidad. Pero también la persona, el aprendizaje. Pero ojo, y ya para terminar, para no robar demasiado de su pero de cualquier manera, es muy importante que manejen la palabra aprendizaje con H y sin H. Sin H es de aprender, pero con H quiere decir vincularse con la vida real, o sea, el para qué de la educación. Cada uno de los elementos que tenemos en la educación debe corresponder a un para qué, porque si no, se pierde la motivación. Tenemos que ir creando una motivación permanente. El abandono de la escuela que vemos y a raíz de la pandemia se agravó todavía mucho más, es un abandono que se debe a no darle utilidad a la escuela, al aprendizaje. Tenemos que hacer nosotros como maestros, tenemos que hacer que se vincule con la vida real y que podamos saber si me van a enseñar a multiplicar, que me digan para qué me sirve saber multiplicar. Y lo mismo con la raíz cuadrada o con la historia, que en un momento dado es muy importante conocer la historia, pero no para memorizarla, sino para aprender de la historia lo que puede y debe suceder en el futuro. A eso es a lo que yo los invito y me parece que estamos en una reunión de oportunidad para poder gestar ese cambio que nos está haciendo falta y que es un cambio de cierta continuidad o de cierta realización de algunos de los deseos que no hemos visto realizados hasta este momento. Muchísimas gracias, es un placer, un honor estar con ustedes y estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, agradecer mucho la participación de doctor Miclos, ya en su momento, después de la participación de nuestros tres ponentes, podrán ustedes intervenir en una segunda pregunta. Recuperando un poco lo que ha colocado el doctor Miclos, me parece que hay unas ideas fuerzas muy importantes. Una de ellas, que también fue producto de una conversación previa, es tener una visión de Estado y no una visión de gobierno. Esa es una idea central que coloca el doctor Miclos.
La otra idea fuerte aquí o el otro llamado es hacer una lectura de coyuntura, leer la coyuntura para poder de ahí construir proyectos que sean futuribles, es decir, que sean viables, ¿sí? La perspectiva, como él la denomina, que tiene que ver con la transformación, es decir, con meterle mano a la realidad para construir esos proyectos que tengan viabilidad. Coloca también al centro, y es muy importante, al sujeto con conciencia histórica. Y cuando el doctor Miklos habla de romper con la estructura, habla de pensar críticamente, porque romper es pensar, es poner bajo sospecha lo dado, lo establecido, para poder entonces construir proyectos con viabilidad. Y algo que debemos llevarnos todos, que es muy importante, es lo futurible, que es el mejor de los futuros, pero posible. Pero para ello coloca una categoría fundamental, que es el de la voluntad de cada uno de nosotros como sujetos con conciencia histórica, capaz de transformar la realidad, no ya de reproducirla. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho su participación, regresará con nosotros para dialogar, seguir dialogando con ustedes. Bueno, me toca presentar aquí a un amigo, al amigo Juan Carlos Beltrán, lo conocí hace no mucho tiempo, pero a través de un amigo en común, director de SECAC de la Ciudad de México, y también es el representante del Consejo Nacional de Academia, Ciencia y Tecnología e Innovación. Él nos acompaña hoy, llegó ayer por la tarde de la Ciudad de México. Se ha desempeñado muchos cargos en la Ciudad de México, pero al igual que el doctor Miklos, qué mejor que él nos pueda compartir un poquito de por dónde ha fluido y transitado su vida, y después nos puede hablar un poco de los retos, desafíos y horizontes de la profundización de la cuarta transformación. Mi estimado Juan Carlos, bienvenido. Juan, muchas gracias. Todos, muchas gracias. Amigos, compañeros, buenas tardes. Soy pedagogo, como algunos de ustedes aquí. Tengo también una licenciatura de Ciencias de la Educación y la maestría en Educación Educativa. He trabajado algunos años en el ámbito educativo y he sido funcionario público en la Ciudad de México. Soy director general de presupuesto en el Congreso de la Ciudad, soy director general de desarrollo en la alcaldía de Iztapalapa de una buena cantidad de años, y fui diputado también. Estuve en la Comisión de Gobierno de la ciudad. Nos tocó la primera pandemia, el H1N1, y nos tocó discutir en aquel entonces cerrar la Ciudad de México cuando hubo esta situación. Me tocó tener la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, discutir la ley, aprobarla y discutir la estructura que iba a tener, y bueno, otros procesos que también hemos estado ahí. Estuve en aquel entonces en la misma comisión que Salvador Roca Pino, que algunos de ustedes lo ubicarán perfectamente. Era el presidente de la comisión y estaba también en esa comisión. Hoy vengo aquí con mucho gusto y muy contento de lo que podamos hacer juntos en un proyecto que me parece que es fundamental. El doctor Miklos decía muy bien al hablar de Claudia, de las posibilidades que hay con la doctora de hacer una serie de cosas. También entiendo que todos ustedes tienen como mucha expectativa, y el triunfo del señor presidente, Manuel López Obrador, fue muy importante, también generó muchas expectativas. Sin embargo, no todo podía hacerse de golpe, ¿no? Ustedes recordarán que en el 2008 con Calderón se empezó la reforma integral de la educación media superior, la RIEMS, la famosa RIEMS, el espacio común, y todo lo que se empezó a discutir a partir de entonces. En el 2012 se completó la reforma que hizo obligatoria la educación media superior, y en el 26 de febrero de 2013 el Peña Nieto procuró generar las condiciones para someter un nuevo modelo educativo. Así decían, ¿no? Un nuevo modelo educativo que tendría que instrumentarse en el ciclo 2018-2019.
y San Manuel en el 2019. Ese fue el trágico periodo de 36 años, el doctor decía 40 años hace rato, tiene una diferencia de 4 años ahí en la caracterización, los dos. Ese fue el periodo que dejó el modelo neoliberal en estos 36 años. Parece, la expectativa era que el triunfo del obradorismo cambiara todo eso, pues lo detuvo, y eso fue importante. Pero cambiarlo no es una cosa tampoco sencilla, es un proceso de construcción de muchos años. Podemos decir, siguiendo un poco lo que plantea Foucault, que se transformó la utopía que se había generado, la utopía que teníamos todos en la nueva escuela, se llevaron el nombre a generar una nueva utopía, la nueva escuela mexicana. Sin embargo, por las características del proceso, más dice que no una teleutopía, diría Foucault. La teleutopía es lo contrario, la utopía es algo que confunde, es algo que está lleno de conceptos, pero que no tiene una definición clara. Así lo plantean después las palabras y las cosas. Y me parece que es muy, muy importante porque la nueva escuela mexicana tiene hoy de todo. Tiene, ustedes lo conocen, el plan de estudios de educación básica, los planes y programas de estudio, los libros de texto gratuitos, está el asunto de la formación docente, el codiseño de los programas de estudios analíticos a cargo de los maestros y las maestras, las 5 estrategias nacionales, la transformación administrativa y de gestión, por una parte. Tiene en educación media superior acciones que todavía traen consigo o se instrumentan a partir de la cantidad de acuerdos secretariales desde el 345, 447, todos los que ustedes conocen, hasta 684, que todavía siguen vigentes, ¿no?, para el asunto de los acuerdos secretariales de educación media superior, y que fueron instrumentados en su momento cuando era secretario de Educación, Josefina Vázquez Mota o Emilio Chávez. Todas son parte de lo que está ahí. Ahí está todavía. También tenemos una nueva ley de educación superior. Entonces pareciera que hay un proceso donde apenas se está revisando qué es lo que tiene que cambiar. En educación básica hay una idea, en educación superior hay otra idea, y en educación media superior pues nos recargamos en lo que ya había. Es decir, hay un documento que empezó a discutirse a partir del inicio de septiembre, las líneas de política pública para la educación media superior, y tenemos el marco curricular también. ¿No? Aún tenemos el marco curricular común que para la estrategia que en su momento diseñó Josefina Vázquez Mota para trabajar el tema de educación media superior, para trabajar en el asunto de modelos educativos que hay en el país, más de 75 modelos diferentes que están ahí. La pregunta que luego se hace uno, ¿será este el esquema que hay que utilizar? O sea, el PAN logró en su momento resolver el tema de educación media superior y fue esa la estrategia que diseñó, y esa es la estrategia que tenemos aún. ¿Será ese el camino? ¿O tendríamos que revisar el asunto de una forma diferente? Cuando el doctor Tomás dice que hay que construir un futuro libre, que yo creo que hay que acompañar lo de esta utopía, ¿no?, de la nueva escuela, habrá que pensar que hay espacios de oportunidad muy puntuales. Y pareciera que la educación media superior será un espacio puntual muy, muy importante. Ahora, este espacio que estamos platicando ahora, que estamos diseñando junto con ustedes, y está discutiéndose a nivel nacional, este espacio de los consejos de ciencia y academia, y en este caso será el Comité Estatal de Academia, Ciencia, Tecnología e Innovación de Chiapas, vemos que es un espacio importante e interesante, porque abre la posibilidad de empezar un diálogo con una persona que está en la disposición de empezar a construir y que lo ha venido haciendo desde muchos años y que tiene una visión diferente y que además ha trabajado estos procesos, tiene una visión de izquierda, eso sí. Yo la recuerdo antes del CEU, hicimos un esfuerzo por construir juntos, éramos jovencitos, yo le llevo 2 años,
hablando de edades, empezamos a construir una unión nacional estudiantil, intentamos, hicimos algunas reuniones. Ella en aquel entonces estaba en el punto crítico y después se separó y hizo una cosa que se llama Convergencia Comunista, así que desde entonces tiene siempre ha militado a la izquierda. Eso es también muy importante, por esto que señalaba el doctor Armando al principio. O sea, no trae en la sangre esta historia priista, no trae esta visión. Sergio Aguayo en algún momento decía que en este país todos éramos priistas hasta que nadie demostrara lo contrario, ¿no? Así decía Sergio Aguayo, ¿no? Bueno, hay algunos que no, que nunca quisimos estar en el PRI, ¿no? Que siempre nos daba siempre bronca, aunque trabajamos en las instituciones, no comulgábamos y no estábamos de acuerdo. La doctora Claudia es parte de ese proceso. Y entonces, alguien que siempre ha estado a la izquierda, alguien que tiene una formación docente, que tiene una formación de investigación, tiene esta posibilidad, está en la antesala. Si lo discutimos y lo trabajamos, pero también está en la disposición de platicar, de discutir. Estos comités, estos consejos, traen una ruta ya se los platicará el doctor al rato y supongo que Arturo también, y que va en un proceso para que en mayo abramos una reunión nacional, nos empiecen a plantear una serie de cosas. Y creo que Chiapas, los docentes, los maestros, los trabajadores de la educación, tienen que estar en ese proceso. Tenemos que empezar a discutir. La vez pasada, con el secretario, en ese momento Esteban Cruzuma, antes de que fuera secretario, se hicieron una serie de foros y vimos por acá y ahí también lo vieron ustedes y platicaron. Pero me parece que ahora hay mejores condiciones de construir y de transformar. La invitación es a que vayamos construyendo en ese sentido. Hay otros temas que creemos que se deben de tocar, pero será más adelante por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, es muy interesante esto que plantea también en cuanto a que se ha instalado una subjetividad social, ¿no? Algunos le llamamos que ha habido también un despojo de la capacidad de cada uno de pensar desde nosotros mismos para construir nuestro proyecto personal, pero también un proyecto social. Ese despojo ha sido instalado desde el sistema educativo y ha sido promovido desde el sistema educativo, y contra lo que hay que luchar es contra esa colonialidad del pensamiento. Por eso las grandes preguntas, trayendo Hugo Semen en una charla, bueno, primero pregúntate qué quieres conocer y luego para qué quiero conocer. En este caso es conocer para transformar la realidad con un sentido humanista. Gracias, Juan Carlos. Ya volveremos con Juan Carlos. Alguno de ustedes quería hacer una pregunta. El día de hoy va a acompañarnos el doctor Javier López Sánchez, chiapaneco, y él es director de Educación y Desarrollo Sostenible de la UNESCO para América Latina y el Caribe, pero desafortunadamente por compromisos que tuvo nacional perdió su vuelo. Inclusive yo iba por él hace rato porque llegaba a las 3 de la tarde, avisaron que ya no fuera porque había perdido su vuelo, pero también aquí es importante la compañía y la donación de la palabra de un amigo, el doctor Daniel Hernández Cruz, quien nos va a abordar también esto de estas dos preguntas, ¿no? ¿Quién es Daniel Hernández? Y bueno, ¿cuál es su colocación ante los retos, desafíos y horizonte en la profundización de la cuarta transformación? Adelante, mi estimado Daniel. Gracias. Bueno, y los de casa, pues, ¿verdad? Primero, nuestros anfitriones, muchas gracias por la intervención de Tomás Miklos, al que creo que como academia debemos leer indistintamente del campo de formación en el que nos movemos, porque él es fundador de esta línea de investigación, de este campo de los estudios prospectivos,
que bueno, juega un papel muy importante en distintos campos, dentro de ellos el campo de la política indudablemente, pero otros de los cuales hemos conversado en distintas charlas que hemos tenido. Además es un investigador emérito del CONACYT, puede mucho también decirnos sobre el estado de la ciencia, de lo que está pasando con el Consejo, etcétera, etcétera, porque esta línea de trabajo en la que estamos todos convocados, academia, ciencia, tecnología e innovación, pues toca un área, digamos, bastante sensible para el desarrollo del país. Estamos hablando de la formación de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y digo pasadas porque a veces nos colocamos ahí nosotros como, pues yo fui formado. Sí, fuiste formado, pero sé que eres formador y que como formador tienes que estar en permanente formación, porque habrá que responder a esos retos, a esos desafíos que entraña un determinado proyecto educativo, ¿no? Y también la formación, pues, de los estudiantes, fundamentalmente en este caso esta línea, pensando en educación media superior y superior, y por supuesto las generaciones futuras. Y ahí entonces, en términos de un problema histórico, sí que estamos frente a un problema nodal con respecto a la constitución, a la construcción de condiciones para la transformación social. Pero bueno, lo mismo podemos decir cuando hablamos de la ciencia. Aquí conozco a muchos de ustedes como académicos, investigadores nacionales en sus instituciones. En la producción de conocimiento juega un papel fundamental. Según las evaluaciones internacionales, pues este país está en deuda con la producción de conocimiento. Hay déficit, ¿no?, en términos de financiamiento, en términos de más apuesta con ese financiamiento para la investigación científica. De alguna manera ha estado incluso en este periodo como a debate el asunto de producción de conocimiento, para qué, para quiénes, y me parece que es parte de lo que tendríamos que estar discutiendo en los distintos espacios, en las distintas mesas de trabajo, los foros que este comité estatal va a impulsar en estos próximos meses, durante todo este tiempo que tenemos hacia el 2024, pues para hablar justamente de esos escenarios que a los que nos ha invitado Tomás Miklos pensar. Bueno, y lo mismo podemos decir de las otras áreas. Entonces, ¿cuáles serían algunos de estos retos, de estos desafíos y de este horizonte que se puede vislumbrar, trabajar en torno a la profundización de la cuarta transformación? A mí me parece que en materia educativa, en términos de lo que ha sido una reforma educativa, que en el llamado periodo neoliberal inició en 1992-93, aquí los profesores de educación básica se la saben mejor que yo, y que atravesó varios gobiernos priistas y panistas, y que de alguna manera, como bien decía Juan Carlos, están ahí como base, como soporte jurídico, pero que es muy importante trabajarlos, replantearlos. Porque entonces venimos de un largo periodo de reforma educativa,
algunos siempre hablan como la reforma A, la reforma B, la reforma C, pero en realidad es un proceso histórico de reforma que nos ha llevado 20 y tantos años, 92 hasta el último gobierno, pero que tiene sus resabios todavía en el presente. Y cuando se plantea la idea de un cambio de régimen en el orden de lo político, se supone, sí, se puede pensar que hay muchos aspectos que se trastocarían. En materia educativa, uno de ellos tiene que ver con la fundamentación de aquello que se quiere hacer en materia de formación. Y esto, digamos que es en el actual momento lo radical. Mira, hay una serie de aspectos de carácter normativo que efectivamente tienen que ser revisados, tienen que ser replanteados, tienen que alinearse a una nueva propuesta, pero hay un aspecto fundamental sobre el cual por supuesto tenemos que trabajar mucho, porque ha sido una fundamentación educativa que se había mantenido al margen, en la alternativa, en la resistencia, y que de pronto entra al escenario de lo institucional, entra a la fundamentación de la formación de los niños y las niñas para todo un país, ya no para una propuesta que cultiva por allá un grupo de profesores en los Altos de Chiapas, otro grupo por allá en Chihuahua, etcétera, o una coordinadora en una región muy concreta del país. Estamos hablando de un cambio de paradigma educativo. Y a mí me queda claro que los profesores que por formación o por praxis educativa no han transitado por ese paradigma, pues obviamente que les va a resultar pues todo un desafío, todo un reto. Y si frente a esa situación, lo educativo, jugando lo nodal, lo que representa lo educativo, se coloca en la arena del debate ideológico, ¿no? Si se califica a la propuesta educativa paradigmáticamente diferente como ideológica, pues entonces por supuesto que los profesores todavía entran mucho más pues, en esos debates internos, en esas tensiones respecto a para dónde vamos, porque más o menos sabíamos para dónde vamos en las distintas reformas curriculares que venían ocurriendo en el periodo 92 hasta hace unos años. Pero como estamos hablando de un cambio de régimen y estamos hablando de un cambio de paradigma educativo, pues eso supone una serie de desafíos. Desafíos que yo puedo decir, incluso la propia estructura de la Secretaría de Educación Pública no ha podido enfrentar, ¿no? Es tan importante ese cambio que las propias estructuras de la Secretaría de Educación no están batallando. Y podríamos poner ejemplos, pero ustedes no se no sé, formación continua. Más de 550 cursos tiene en su haber formación continua. Y platicando en el pasillo con una persona que se dedica a esos temas, nos decía, estábamos con Armando en ese momento, y nos decía, bueno, nosotros tenemos una norma técnica que se llama aprendizaje significativo y algo de eso parece que les puede servir a los profesores, ¿no? Porque estamos en una coyuntura en la que no se trata precisamente de cómo reformatear. Hay una palabra que le encantó al sistema educativo en el periodo pasado, pero espero que no se esté usando en este periodo, que es alineación. ¿No la han oído? Alineación por competencia. ¿Y en qué consistió la alineación por competencia? Póngale un
cuadrito más a su tabla de Excel y ahí le pone usted qué competencia es la que va a lograr. O sea, formatear y seguir como en la misma. Pero de pronto estamos asistiendo a una reforma educativa en el orden curricular que tiene una fundamentación paradigmática distinta. ¿Quién había supuesto de que íbamos a hablar de la memoria histórica, de la conciencia histórica, del pensamiento crítico, no en la perspectiva de la psicología, de las habilidades de pensamiento como habilidades cognitivas, sino del pensamiento crítico como la postura, voy a decir así, bueno, Semelman lo diría como la colocación del sujeto ante sus circunstancias. Aprender cada uno de nosotros a situarnos como sujetos históricos frente a nuestras circunstancias. Lo que implica asumir una serie de retos, de desafíos, de lo que entraña darnos cuenta de nuestro presente. Optar qué hacer con nuestro presente. A eso, por supuesto, quizá los profesores del sur podríamos estar como un poco más en contacto. Pero en muchas latitudes de nuestra geografía nacional no. Tan es así que algunos dicen, sí, eso es algo ideológico. Porque no saben que existe un paradigma que se llama sociocrítico, porque no saben que existe una pedagogía que se llama crítica, que hay una didáctica crítica, que tiene una serie de supuestos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, didácticos, etcétera, etcétera, que por supuesto suponen un sujeto muy otro, como dicen nuestros hermanos zapatistas y otros, ¿no? Es que estamos hablando de, como dijo Andrés Manuel en algún lugar, de la transformación del alma del mexicano. Es que tiene que ver con la transformación de la subjetividad o de las subjetividades de los sujetos, para que aprendamos, enseñemos y aprendamos a tomar, vamos a decirlo así, coloquialmente, como las riendas de nuestra historia, en términos de qué hacer con ese futuro desde el presente, ¿no? De Sousa Santos, que dice que hay que construir futuro, traerlo al presente para desplegar el futuro. Pero la educación está a debate, es decir, la formación humana para la transformación social, la formación del sujeto mexicano está a debate. Y no es menor, o sea, no tendría por qué no estarlo, porque no es cuánta producción de atún va a haber, no es cuántos granos se van a producir, es cuánto va a subir el PIB. No estamos en ese territorio, estamos en el territorio de la formación de mujeres y hombres que tienen en sus manos, que puede tener en sus manos la posibilidad de construir proyecto de futuro desde el presente. Decía Miklos, y de pronto se puede tener para qué. El problema es el cómo, ¿no? El asunto es, en términos de claves didáctico-pedagógica, ¿Cómo trabajamos con ciencia histórica? ¿Saben cómo le está haciendo el sistema educativo? Por eso digo pues que son las obsolescencias, pero por eso tenemos que entrarle quienes estamos aquí. Pues que con ciencia histórica, historia 1. Así lo resolvió la media superior en su reforma de agosto del año pasado.
Historia 2, conciencia 2, conciencia histórica 2. No puede seguir en la misma lógica de alineación, porque ya no estamos en una fundamentación A. Estamos tratando de proponer una fundamentación distinta para formar a un sujeto que aprenda a pensar de manera distinta. Entonces, hay en ese sentido muchos desafíos. Si vamos nosotros atreviéndonos a responder una serie de cuestiones, de preguntas que subyacen a esta fundamentación que se está proponiendo, digamos que ya está allí en los planes de estudios, si tratamos de buen modo, por ejemplo, el asunto de que estos dispositivos socioepistémicos o epistémico-metodológicos son transversales, y para que sean transversales, pues entonces hay que ponerlo en el semestre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya son transversales. Estoy hablando, aquí hay muchos académicos y saben de qué estoy hablando. No es eso la transversalidad. La transversalidad es cómo enseñas matemática y al mismo tiempo enseñas conciencia histórica. Resuelve el problema. ¿Cómo enseñas inglés? Y enseñando inglés enseñas conciencia histórica. Porque se puede, pero implica entrarle a una serie de retos y desafíos, ¿no?, pedagógicos, didácticos, de nuevos materiales, de nuevas experiencias educativas, y por supuesto que si queremos profundizar en aquello que ya está allí planteado en el plan de estudios básica y media superior, por supuesto que tenemos que entrar a decir, hey, pero no es así como se estaría planteando si efectivamente es una transformación, si efectivamente estamos en un cambio, entonces no es así. Pues discutamos cómo sería lógico, ¿no?, cómo sería pertinente desde la fundamentación que está acompañando a la reforma educativa, y planteemos a nivel local, en las instituciones, pero también vayamos generando documentos que permitan decirle, en este caso, con quien queremos interactuar, con Claudia Sheinbaum, decirle, esto puede ser así, porque puede ser de otra manera, pero puede ser así acercándonos más al espíritu de lo que está planteando la reforma educativa. Si la formación del pensamiento crítico es transversal, ¿cómo se forma el pensamiento crítico? Pero, ¿de qué pensamiento crítico se está hablando en la reforma? Del pensamiento crítico que coloca al centro la conciencia histórica. No es solo análisis, síntesis, reflexión, evaluación, o sea, esas son las capacidades cognitivas, las capacidades de pensamiento que de por sí se enseñan. Hay que seguir haciendo eso, Nosotros tenemos un dicho en el Mopesbar: hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, que es bíblico además. Hay que hacer lo uno, hay que seguir enseñando habilidades cognitivas, pero ahora hay que ir más allá, ¿no?, desde la imperante necesidad de la formación del pensamiento crítico, para que hombres y mujeres pasemos de momentos de vil adoctrinamiento a momentos de ser sujetos críticos, ¿no?, a ser ciudadanos que recibimos verticalmente instrucciones, a sujetos que dialogamos con el poder, porque hablamos mucho de ciudadanización, pero al final todo se reduce a cuánto cuesta un voto. Y creo que nuestra tarea, esta comunidad particularmente, pues tiene esos retos, esos desafíos, ¿no? Convencer desde la argumentación, convencer desde el conocimiento, convencer desde las propuestas, con sentido. Bueno, un poco a grandes rasgos, ya luego compartimos el texto.
podría ser parte de todo lo que nos estaría convocando como parte de estos retos, de estos desafíos, de este horizonte en la profundización de la cuarta transformación. Gracias, doctor Daniel Hernández. Bien, tenemos otros momentos más del programa y bueno, pero vamos a abrir la participación. 2 o 3 compañeras, compañeros que quieran hacer alguna pregunta aquí a nuestros ponentes. Compañero, ¿alguien más? ¿Dos personas más? ¿2 más? 3. Adelante. Sí, bueno, primero agradecerles mucho sus participaciones. Creo que me nutrieron, intelectualmente hablando, pero en realidad hasta nutrieron mi corazón, ¿no? Y no pude evitar que cuando los escuchaba, de pronto por mi cabeza pasaba Marx, ¿no? Y sus aquellos conceptos de la estructura, la superestructura, la, digamos, falsa conciencia, ¿no? Y así hice un recorrido como en mi mente acerca de todas esas propuestas y cómo situarlas en el momento. Incluso me fui a principios del siglo XIX y recordé al gran libertador, al general Simón Bolívar, cuando decía: nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, ¿no? Entonces, a partir de ello, también pensé un poquito en Freire, y obviamente Freire pues, tiene mucho que ver con esto, con este planteamiento. Y creo algo importante a partir de las reflexiones que ustedes hoy nos compartieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, la pregunta es histórica también, ¿no? Y se hablaba de el cómo, ahora, cómo innovar en el cómo, ¿no? Cómo pensar en alternativas, en caminos que nos permitan hacer las cosas diferentes. Y eso evidentemente implica hablar de la construcción de un nuevo paradigma, ¿no? Abandonar, digamos, esa construcción en la que fuimos, impulsados, y pensar ahora que bajo las condiciones históricas actuales, bajo el tiempo actual en el que vivimos, evidentemente la educación tiene que replantearse y reformarse junto con nosotras y con nosotros mismos. Si no hay transformación del sujeto, pues es difícil pensar en algo nuevo. Y a partir de ese replanteamiento, estoy pensando evidentemente cómo todo proyecto de educación en el fondo también construye una nueva visión del mundo, y por lo tanto tiene que ver también con una cuestión que entra en el terreno de lo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum está demostrando no solamente tener esta otra visión acerca de cómo hacer las cosas de manera diferente para transformar, sino que además también es una académica que, como decía García Linera, está poniendo la academia y el conocimiento justamente para la acción de transformación. Solamente, gracias. Yo quisiera primero felicitar a los 3 ponentes, ¿verdad?, por este tema tan importante para el momento histórico que vivimos, como es la resignificación de la cuestión académica, ahí lo dice, la ciencia, la tecnología y lo que tiene que ver con la innovación. Y por el perfil que tienen nuestros ponentes, yo leyendo un poquito el currículum del doctor Miklos, veo todo este bagaje de experiencia acumulada que al menos yo vine con esa intención, por conocerlo y por escuchar su plática, y me voy satisfecho por esta visión que tiene de este momento histórico que vivimos. En el caso de México, la cuestión de la ciencia y la tecnología
pese a que ancestralmente tuvimos, y todo el mundo lo dice, ¿no?, esos grandes avances que desarrollaron nuestras culturas ancestrales, llámese mayas, llámese los aztecas, los teotihuacanos, etc. De pronto con la conquista parece que se sepultó, ¿no? Y ahora en los albores de este cambio que afortunadamente llegó en el 2018, pues muchos mantuvimos y mantenemos todavía la esperanza de que las cosas se hagan o se están haciendo de otra manera. Quizás a no nos gustan los personajes que todavía siguen enquistados por ahí, y como les digo, si quieres los resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y con los nuevos personajes a veces es un poco difícil. A dónde quiero aterrizar con esta idea, que la doctora Claudia, que es la que prácticamente nos convoca en esta idea, pues tiene un perfil muy diferente, ¿no?, al tradicionalmente político, económico que nos ha manejado por tanto tiempo en este país. Entonces, como ciudadanos, esperamos que esa cuestión de romper esos paradigmas para mejorar una sociedad se dé. Y está precisamente lo que expuso el último ponente, cómo entrarle a ese modelo llamado Nueva Escuela Mexicana. Era un reto, y espero que si alguien me pudiera profundizar más en esa parte, se lo agradecería. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué elementos necesito fortalecer como docente para poder desarrollar el nuevo proyecto alternativo de la nueva escuela chiapaneca? Esa es mi duda y quisiera que algunos de ustedes me contestaran esa pregunta. Bueno, pues ya fueron planteadas las tres preguntas y pues no sé quién de nuestros ponentes quiera abordar alguna de ellas, no sé, o vamos por orden. Bueno, las dos preguntas que se lanzan tienen conexión, ¿no? Dijo una palabra clave, alguien, la resignificación. De hecho, en el plan de estudios es una demanda. Los profesores deben resignificar el currículum. Y nosotros hacemos una pregunta. ¿Cómo puede resignificar una cosa, un objeto, el sujeto, si el sujeto no ha sido resignificado? Entonces nosotros tenemos una propuesta que hemos venido cultivando ya más de una década que trata con esta cuestión en relación a la formación del sujeto crítico. Y es este proceso, este caminar que se dice de varias maneras. Lo diré de la siguiente. Es un momento, es un proceso en el que el sujeto debe significarse y resignificarse. ¿Qué significa? Responder a una pregunta primera: ¿quién estoy siendo? O, como lo dijera Borges, ¿quién soy? ¿Quién soy ese sujeto? Un poco por eso la invitación de que diga quién es, yo me olvidé, porque ese también es olvidadizo. Y la otra pregunta que respondemos en el proceso y que no se responde, digamos, tan fácilmente en un curso de una semana. Por eso debe cambiar radicalmente todo lo que implica la formación de profesores. ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién soy? ¿De qué me doy cuenta?
y mi aspiración, mi horizonte aspiracional, quién quiero y puedo llegar a ser, lo cual dispone acción del sujeto. Y entonces nosotros trabajamos mucho con las cuestiones del sentir, pensar, decir, hacer, ¿no? Hay que trabajar mucho la dimensión socioemocional que hoy día está atravesando los currículas, no para que se ponga materia 1, materia 2, sino para que los profesores aprendamos a trabajar con esa dimensión cuando estamos enseñando física, química, geografía, lo que sea. Y el pensar, por supuesto, en términos de, y ahí respondo la pregunta, ¿cuál es esa lógica? ¿Cuáles son esas lógicas que me habitan? ¿Cuáles son esos modos de pensar que me habitan en términos de supuestos con los que yo transito, mis verdades, mis certezas, pero que están cargadas de prejuicios, de prenociones, ¿no? De mitos, y etcétera, etcétera? El pensar. Y después, ¿a qué me comprometo? El decir. ¿Cuál es mi proyecto? ¿De qué me hago cargo? Decía Armando. Y después el hacer. Ok, entonces haz. Y ese es un proceso que un poco se conoce desde la metodología de la investigación-acción. Un poco vuelve, una vez que hayas caminado, vuelve sobre esos tus pasos y otra vez en la reflexión críticamente pregunta: ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? ¿Pudo haber sido de otra manera? ¿Qué me movió? ¿Qué sentí al hacerlo? ¿Me potenció como sujeto o no me potenció? ¿Abracé, alcancé a otros? ¿Cómo alcancé a otros? ¿Los alcancé desde la directividad, desde la subordinación, desde el sometimiento? ¿O lo hice desde la donación, desde la gratitud, desde la alegría? ¿Desde dónde? Pero yo no quisiera dejar de pasar algo que comentamos en algún otro conversatorio. Cosas de fondo, digamos, porque podríamos poner cuestiones didácticas, pedagógicas, cosas de fondo, cosas más de fondo que implicaría una reforma educativa. Edgar Morán, hablando de la reforma del espíritu, de la reforma del pensamiento, en un libro que se llama La cabeza bien puesta, traducida como también la mente bien ordenada, él habla de estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el pensamiento. Él dice, por ejemplo, que es fundamental que aprendamos a problematizar. Y entonces que enseñemos a problematizar, porque eso supone ir trabajando con la crítica. Bueno, pero entonces yo diría estas cosas. Parece que la tensión entre modelos, entre paradigmas de los que hoy día están en la disputa, tienen que ver con algunas de estas tensiones que podríamos estar atendiendo. Hemos estado muy centrados en una racionalidad técnico-instrumental. Y parece que el desafío es ir hacia una racionalidad crítica, lo cual no implica el abandono de la técnica. Simplemente supone la significación y el sentido del para qué, el hacer, la técnica, ¿no? Entonces, racionalidad técnica, racionalidad crítica. Nos movemos mucho en lógicas inmediatas de simplificación y es importante ir trabajando en lógicas de articulación y de complejidad creciente. Esto está dicho de varias maneras en el plan de estudio. Tenemos que romper la lógica disciplinaria y fragmentaria a la lógica articuladora, holística, globalizadora, interdisciplinaria, transdisciplinaria, de la que ya se habla desde hace décadas. Son todos los retos para el formador. Tenemos que no quedarnos solamente en el pensar teórico, sino abrirnos a un pensar epistémico o pensar categorial
en tanto pensar histórico, en tanto pensar desde la necesidad de presente. Tenemos que ir de la centralidad del contenido disciplinario a la articulación del diálogo de saberes con los sujetos al centro. La comunidad está al centro en esta propuesta, lo que supone que los sujetos están al centro, porque la comunidad es sujetos. Comunidad no es la localidad fulana de tal que está, no. Comunidad es sujetos. Eso tenemos que tenerlo claro. Y algunos que no lo tienen claro dicen, no, se sacó al aprendizaje y al niño y se puso a la comunidad. Pues porque no saben qué es comunidad, porque no han vivido comunidad, porque no transitan cotidianamente en la comunidad. Comunidad es sujetos al centro. Ya no solo el niño, la niña, sino ahora también los otros participantes de eso. Hay que pasar de la cultura única a la interculturalidad crítica. Esto está planteado en el plan de estudios. Hay que pasar del reconocimiento de las individualidades al reconocimiento de la comunidad. Hay que pasar de la responsabilidad del otro a la responsabilidad compartida, a la solidaridad. Hay que pasar de una práctica vertical, autoritaria y dogmática a prácticas horizontales y de sentido. Hay que pasar de un paradigma psicopedagógico funcionalista, que es el que está operando, o estaba operando, yo digo que sigue, a un paradigma sociocrítico histórico, que es a lo que está convocando la nueva escuela mexicana. Pero claro, hay que empezar a trabajar en todo ello, ¿no? Entonces, sí que son retos, desafíos para la formación de los profesores y, por ende, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las niñas y los niños de este país. Bueno, yo diría esas cosas para no extender. Le damos la palabra a Carlos Beltrán y después cerrará el doctor. Debe ver las políticas neoliberales orientaron el desarrollo de los procesos educativos, orientaron el desarrollo curricular, los planes y programas, los mecanismos de capacitación, la formación de competencias, incluso así se pensaba, se pensó en la formación de competencias, ¿no? No importaba sujetos, sino que tuviera competencias, ¿no? Para que él fuera él o fuera otro, ¿no? Las competencias para, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión que se tiene que significar en el sentido que lo planteé en algún momento de psicoanálisis, ¿no? Y que también tenemos que resignificar todos los conceptos. Es decir, hay que construir todos los elementos teóricos que hacen al proceso, para pensar. Por ejemplo, Semua plantea el grupal, pero Pichonville lo plantea como ECRO, ¿no? El esquema conceptual referencial operativo, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es empezar a precisar algunos conceptos, empezarlos a reconstruir desde la nueva escuela mexicana y de la nueva escuela chiapaneca. ¿Cuál es nuestro papel ahora? Pues hacer una reflexión y participar en esa reflexión de lo que está pasando a nivel nacional. Creo que esas son como las tareas que tendríamos que empezar a revisar. Hace rato, y con esto cierro, a dejarlo ahí, platicábamos con el doctor Tomás y él decía que había que pensar en una 4.1, decía él, hay que profundizar lo que está haciendo. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum es como el elemento que puede ayudar a esto, por su formación, por su historia, por ser mujer, que puede tomar la responsabilidad de sus procesos, darle profundidad y transformar, terminar de transformar. Hay una convocatoria a la nueva escuela mexicana, pero cuando le preguntan a cualquier funcionario de la Secretaría de Educación de la nueva escuela mexicana, nos pasó hace poco una conferencia con la Ciudad de México, con nuestro compañero Daniel, nuestro compañero el doctor Armando, con el senador Raúl Morón. Ustedes lo ubicarán, él fue diputado local, diputado federal, senador, fue candidato a gobernador de Michoacán y se tuvo que retirar y entró Ramírez Goya por un problema ilegal de
distrito electoral. Bueno, pero tiene la ventaja que es profesor, y entonces conoce bien estos procesos, y fue también dirigente de la coordinadora, ustedes lo recordarán, ayudó a fundar la coordinadora en su momento, en la sesión 18, la dirigió también el sindicato, en su momento tenía una visión muy interesante del proceso. Y él preguntaba, y ha preguntado de la institucionalidad, bueno, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Y de pronto, ahora en esta reunión me dijo al doctor, bueno, ya sé a quién preguntarle qué es la nueva escuela mexicana, porque también tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Pero eso significa, ¿no?, en este asunto de los significados y significados, que hay una gran responsabilidad aquí, en Chiapas, y en la discusión teórica. Pero ustedes han avanzado ya un buen tramo. Entonces, en ese tramo hay que darle mayor precisión y mayor profundidad, buscar diseño didáctico, secuencia, amplitud y profundidad para armar las currículas. Hay que darle secuencia al contenido, hay que darle lentitud al contenido y hay que empezar a dar profundidad al contenido, ¿no?, para que podamos hacer diseños mucho más eficientes, pero desde una racionalidad que no sea la racionalidad con la que se construyó en los últimos 40 años. Es decir, tenemos que ir a una reforma 4.1 en las empresas. Juan Carlos, vamos a cerrar con la participación en este momento del conversatorio con la participación del doctor Miklos. Adelante, doctor. Comento que estoy muy contento porque los veo muy interesados. Por toda la empresa me parece que es una oportunidad que están interesados. Me vienen a la mente diversas cosas que no sé si contestan totalmente lo que me han estado no solo preguntando sino comentando, porque no, aunque sé que tiene una sección de preguntas muy claras, no lo sé. Lo primero que me viene es una cuestión como de conceptos, es decir, habría que saber muy bien lo que entendemos por educar, habría que saber muy bien lo que entendemos por formar, pero que hemos hablado, algunos le mencionan educar y otros le mencionan formar, y todavía más allá transformar, que digamos es un agregado a la palabra formar, es decir, tenemos que formar para poder transformar, y eso es lo que estamos buscando. Me parece que es parte de la esencia de lo que estaríamos buscando. Me vienen a la mente dos o tres cosas que probablemente sean interesantes para ustedes. En alguna ocasión, por instrucciones de un subsecretario, Carlos Mancera, yo invité a una persona que él había conocido a México, a Bertrand Schwartz, que murió desafortunadamente. Y Bertrand Schwartz era el asesor de Mitterrand, que era el presidente, digamos, de izquierda del caso francés. Él asesor en materia sobre todo de competencias, no solo laborales, sino una visión ampliada de la competencia, que es un poco lo que no hemos sabido funcionar. Y entonces yo le invité y le hice un programa como acostumbrábamos a hacer aquellos que éramos empleados o funcionarios en la Secretaría de Educación Pública. Y yo le dije, cuando llegó, le dije, mira, ya tengo un programa claro de las conferencias que quiero que des y tales o tales instituciones. Eso es lo que hacíamos, eso era lo tradicional. Y él me dijo algo muy importante, me dijo, yo no vengo a dar conferencias, vengo a trabajar con la gente. Y probablemente esta es la respuesta más importante en materia de lo que estamos hablando, de lo que sí hicimos en el caso de la nueva escuela japonesa y de lo que quisiéramos que sucediera con la nueva escuela mexicana, y que en este momento no está muy sucediendo, es muy importante. Quisiera mencionar un modelo que desarrollamos. He conocido muchos modelos, pero desarrollamos un modelo que retoma algunos de los hilos que han venido comentando ustedes, y que es un modelo matricial. Estamos en tierra de tejidos, o sea, aquí tenemos telares, Chiapas es de telares. Entonces, imagínense un telar de la materia educativa, en donde uno de los conductos, por ejemplo, vertical, digamos, el hilo vertical que tenemos, sería, por ejemplo, el aprendizaje de pedagógico tradicional, o sea, está subdividido en etapas de aprendizaje por parte incluso de la Secretaría de Educación Pública, etc. Y habría que ver todo,
es muy importante, sobre todo ahorita voy a regresar a ello. Y en el eje vertical, que es lo que cruza el telar con lo que logramos hacer una tela, es lo más importante, es la parte afectiva. O sea, la parte socioafectiva, o como ustedes le quieran llamar, es la parte emocional. En las decisiones de los seres humanos, desde los pequeñitos hasta nosotros los mayorcitos, lo más importante son los elementos de alguna manera afectivos. O sea, yo aprendo mejor si tengo un afecto positivo o un interés por aprender. Entonces eso es el rol del formador, ese es el rol del maestro prácticamente, lograr que el otro se interese permanentemente, que no abandone, que no se tenga a ver su celular, o que no salga del salón, o que no regrese a la escuela. Tengo otras aventuras que estoy pero de cualquier manera, esto es muy importante porque el telar educativo es este cruce en donde el telar mexicano o el telar chipaneco no necesariamente hace nudos, pero los telares más interesantes, los telares persas, por ejemplo, hacen nuditos en cada uno de los cruces. Esos nuditos en materia matemática le llamamos nodos, y es el cruce de cada uno de los elementos, pero que me permite no solamente hacer el telar, ya no copiando otro telar, imitando lo que ya se hizo, sino de alguna manera ser creativo, y que mi telar sea algo que vaya creando algo, y le doy el espacio de las varias alternativas, que es un poco lo que yo manejé en materia de perspectiva. Es decir, hay alternativas, pero las alternativas deben conocer algunas reglas del juego. Voy a mencionar algunas. Lo del telar me parece que sería muy importante visualizarlo así, porque es la función. ¿Qué quiero con el telar? Es un telar para poder sostener a alguien, una hamaca, por ejemplo, o lo que fuera, o es un telar para decorativo, o es un telar para qué. El para qué es muy importante, pero el para qué no solamente del todo del telar, sino de cada uno de los elementos que estoy manejando. Y bueno, yo lo mencioné, si voy a aprender matemáticas o si voy a ver a multiplicar, es muy importante que yo visualice esa vinculación con la vida real de para qué me va a servir aprender. ¿Está claro? Y que además despierte el interés por aprender aún más. Hay dos tres frases que me gustaría, para no tomar más tiempo, que no son mías las frases. Digamos que son de filósofos. Uno de ellos se llama Anthony Quinn, ustedes no conocen como filósofo, sino como actor. Pero Anthony Quinn en una película dijo algo muy importante. Dice, si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. O si fuera fácil, cualquiera lo haría. Quiere decir, no es fácil. No es fácil que es muy fácil. Retomando los conceptos, efectivamente, fue Einstein quien dijo, si quieres lograr algo diferente, tienes que no hacer lo mismo que siempre has venido haciendo. Es la transformación del sistema en general. Voy a mencionar algunos elementos que me parece que pueden ser útiles para ustedes. Por ejemplo, hemos hablado mucho de transversalidad, mencionaste transversalidad muchas veces. Hemos hablado mucho de multidisciplinas, o sea, de manera plurianual. Es muy importante que esto se transforme en multireferencialidad, o sea, en realidad lo más importante es la referencia, el para qué. Entonces, la referencia con la realidad. Y entonces yo pudiera estudiar algo que me interesa. Por ejemplo, voy a suponer que me preocupa lo que está sucediendo en materia de violencia, o de narcotráfico, o cualquier otra cosa, o de medicina, cualquier otra cosa. Entonces, yo tengo que tener ese eje que no se corresponde solamente a una disciplina. O sea, por eso esa transversalidad cambia totalmente de rol. Y la palabra que yo acostumbro a utilizar después de la multireferencialidad, o sea, tengo que tener un elemento que le interese a mis alumnos y por lo tanto que también me interese a mí, de manera que podamos resolverlo juntos. La palabra es multireferencialidad. La siguiente es la holística. Es una palabra que probablemente muchos de ustedes conocen, es de origen eclesiástico en realidad. En materia eclesiástica se refiere a Dios, viendo como una totalidad, o sea, digamos que Dios maneja esta
positiva, nosotros lo utilizamos no como una cosa, digamos, religiosa, sino como una cuestión. El todo está por encima de las partes. ¿Está claro? O sea, las partes, no es que la suma de las partes hagan el todo, sino que el todo determina las partes que se requieren para poder alcanzar eso. Y eso es positivo. El otro elemento muy importante que manejamos tiene que ver un poco con ponernos de acuerdo. ¿Qué entiendes tú por democracia? ¿O qué entiendes tú por desarrollo? Este tipo de elementos tiene que ser, digamos, comunicado de manera que todos lo entendamos de la misma manera, hacia que todos luchemos hacia allá. Es más, nos podemos equivocar, aún no nos dice, es decir, si en esta cuestión líquida, si efectivamente está transcurriendo en un terreno plano, un río tranquilo, pero se tropieza con una falla del terreno, pues se vuelve una cascada, pero obtiene su meta, que en principio es llegar a las orillas del mar. ¿Está claro? Esto quiere decir consensuar, o sea, ponernos de acuerdo en el concepto mismo. ¿Qué quiero educar? Formar, transformar. Lo último que me viene la última frase que voy a citar a ustedes, tampoco es mía, pero no me acuerdo del autor, que la he tomado casi como una herencia cultural cuando yo estudié materias de paradigmas, precisamente, la transformación de paradigmas. Y dice algo así, que me gustaría dárselos como recuerdo. Aquellos que dicen que no se puede hacer, no deben ponerse en contra de los que ya lo estamos haciendo. ¿Está claro? Entonces, se trata de hacerlo y de vencer todo lo que se ponga en contra de lo que nosotros queremos lograr. Pero ahora no se trata de lograrlo solamente en el plano individual, incluso de un solo alumno, sino en el plano colectivo, en el plano de una colectividad, de una sociedad, etc. Es un aprendizaje que tiene que ver con la, digamos, la trascendencia del aprendizaje. Como en el billar, es decir, no se trata solamente de pegarle de una bolita a la otra, sino lo que esto puede significar para poder... Dije que era la última, pero no. Sabe de otra. Comentario. Lacan, que es psicoanalista, porque yo también estudié psicoanálisis, Lacan tiene una frase muy bonita. Dice, yo siempre digo la verdad, pero no toda. Entonces hay una parte que hay que buscar, que hay que encontrar, etc. Es una frase de Lacan, no es mía de ninguna manera, pero es muy importante. Y me gustaría de alguna manera terminar esta pequeña intervención invitándolos a ustedes a siempre reflexionar. Pero fíjense bien que la palabra reflexionar es una palabra mixta, quiere decir reflexionar, o sea, volver a flexionar, revisar permanentemente. No se trata de educación continua, cosas por el estilo, se trata de estar permanentemente revisando, entre otras cosas, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en mi sociedad, en mi comunidad, y que esto me permita no solamente transformar lo que sería mi conocimiento, mi saber, en una etiqueta mayor, sino además transformar lo que está ocurriendo en mi comunidad, en mi país, en el mundo entero. Una de mis aficiones más importantes, que he platicado con algunos de los compañeros, es el cambio climático. Déjenme decirles, creo que no son conscientes. El cambio climático es la amenaza más importante que tiene la humanidad, ni siquiera la humanidad, la vida en este planeta. Y estamos peleándonos por cositas de orden natural, y los rusos y los ucranianos, yo qué sé. Es decir, tendríamos que unir nuestros esfuerzos para una meta de suceso. Y no tenemos que matar a nadie de por medio. No se trata de una guerra de muertos, se trata de una lucha por la sobrevivencia de la vida. El planeta seguirá existiendo, nosotros, bueno, a menos que hagamos algo. Y ese algo se llama estrategia. Entonces hay que hablar de estrategias para lograr fines determinados. Y es esto que yo llamaba el futurible, el mejor de los futuros posibles. ¿En qué materia? En nuestro caso, en materia educativa. Muchas gracias. Antes de cerrar este conversatorio, yo quisiera preguntar a los técnicos, ¿no le quedó otra frase por ahí? No. Bueno, agradecemos muchísimo su atención. Agradecemos
a nuestros ponentes por la donación de su palabra. Creo que estos espacios son extraordinarios, ¿sí? En este proceso que nos convoca el doctor Lucio, que es la reflexión, lo que nos ha convocado también Juan Carlos, en el sentido de repensando la educación, replanteando la educación, y Dani también, en el cual es el sentido de la formación. Muchísimas gracias. Le movemos el micrófono al maestro de ceremonia.